que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche y a todos los hermanos que están en la transmisión. Bendiciones para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 7. Versículo 6 dice así la palabra del Señor: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice. Siéntense, hermanos, por favor. El apóstol Pablo nos habla que debemos de servir bajo el régimen del Espíritu. Yo creo que este tema es tan interesante porque yo diría, los que estamos aquí en esta noche, todos servimos, ¿no? Bueno, unos que otros tal vez han de ver por ahí en que tal vez no están sirviendo, pero tal vez el propósito del mensaje es: todos debemos de estar sirviendo, solo que bajo el régimen del Espíritu. Régimen es un sistema, régimen es una forma de ser. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de que debemos de servir bajo el régimen del Espíritu y no de la carne? Porque el tiempo en que estamos viviendo, hermanos, el Evangelio se ha convertido en un verdadero negocio. Esa es la realidad. Un verdadero negocio. Cuando se habla de servidores, cuando se habla de siervos, se piensa en una persona que está sentado en una oficina, que está vestido de un tacuche, difícil de hablarle. Es una persona tan importantísimo que no se puede acceder fácilmente. Ese es lo que entendemos ahora por siervos de Dios. Difícil de lograr hablar, por eso hay que buscar una cita para poder hablar con él. Así es como se está viviendo, así es como se vive en el tiempo actual. Pero realmente el ser uno siervo de Dios debe ser el servidor de los demás. Recuerdo que en una oportunidad fui a la empresa donde trabaja un hermano y iba yo vestido de una bata porque iba salí del taller. Llegué allá con el hermano a recoger unos repuestos y salió una persona bien importante de ahí de la empresa y le dice: mire, le presento al pastor de mi iglesia, le digo. Y como yo iba vestido, llevaba puesto una bata de trabajo, y se me queda viendo y me dice: usted es el pastor de la iglesia, me dijo. Entonces le dije: sí, le dije. Yo esperaba ver una persona difícil de poder hablar con él, esperaba ver a una persona una persona prepotente, una persona difícil de... Hombre, ese es el error, le dije, que se vive en nuestro tiempo, le dije. Porque realmente, hermanos, ser uno un servidor, ser uno un siervo de Dios es servir a los demás, ¿no? Sí, eso es. Y la verdad es que todos los que estamos aquí en esta noche debemos de servirnos unos a otros, ¿o no? Sí. Debemos de ser personas útiles para el bienestar de otros, pues. Eso no quiere decir que se vuelva uno una persona más importante que otro, ¿no? Claro, los lugares Dios los da definitivamente, pero
pero los puestos o los lugares nunca debe de cambiar el espíritu de una persona. Ese es el problema que estamos viviendo en el tiempo actual, que un tacuche, un pedazo de trapo, cambia el espíritu de la gente. Eso es extraño realmente lo que se vive. O un vehículo, por ejemplo un carro, cambia el espíritu de la gente. No tendría que ser realmente, no tendría que suceder así. Porque lo más importante, como escuchábamos el día domingo en el mensaje, son los valores que usted lleva dentro, no tanto las cosas que usted pueda tener. Son aquellos verdaderos valores que ya el Espíritu Santo de Dios ha depositado dentro de su vida. Eso sí es importante. Entonces el apóstol Pablo habla aquí que debemos de servir bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen de la carne. Porque si se empieza a hacer o sirve a alguien bajo el régimen de la carne, lleva un interés, por ejemplo, yo voy a hacer esto pero para sacar provecho, voy a tratar de hacer esto pero para ver qué logro, como estábamos compartiendo hace unos minutos aquí en la oficina pastoral. Claro, eso nunca se dice, ¿va? Nunca se dice voy a hacer esto para ver qué saco. Nunca ustedes han oído a alguien que diga eso, pero sí lo demuestra con lo que hace, pues. Lo que hace, ver qué le saca, qué provecho le saca, a ver qué raja le saca. Pues eso no es lo que a Dios le agrada. Realmente lo que a Dios le agrada es que sirvamos, dice, bajo el régimen del Espíritu. Eso fue precisamente lo que Cristo enseñó, lo que Él plasmó con su vida, lo que Él plasmó en sus hechos, en sus acciones. Él servía sin esperar recibir. Y eso precisamente es el servir bajo el régimen del Espíritu. Dar sin estar buscando qué provecho se saca. Y eso realmente lo que impacta del mensaje de Cristo. Eso es lo que impacta realmente del Espíritu de Cristo. Y eso es lo que la iglesia, nosotros como discípulos, como seguidores, como hijos de Dios, debemos de lograr percibirlo, hermanos, y que se logre plasmar eso dentro de su vida. Porque de por sí, hermanos, nosotros como humanos, hay un interés extraño metido dentro del espíritu de uno. A ver qué provecho, qué beneficio se le saca a aquello que uno hace. Pero servir bajo el régimen del Espíritu es servir bajo el régimen del amor. Usted da, usted sirve, usted hace, pero sin buscar, sin estar pensando que le van a devolver por eso. Y ese es el problema que muchas veces nos podemos enfrentar, hermanos. Yo he oído hermanos que se quejan y logro comprender lo que les pasa. Sí, que yo estuve enfermo y nadie me visitó. Y yo visitaba. ¿Qué quiere decir eso? Está revelando con su espíritu que lo que está haciendo está esperando recibir algo a cambio de. Pensemos que nadie lo haya visitado, ¿va? Pensemos pues que nadie lo haya visitado. Pero ¿por qué tiene que frustrarse? ¿Por qué tiene que reclamar? Y no ahí estuvo la presencia de Dios cerca, pues. ¿Verdad? Entonces, cuando uno tiene esa visión, cuando uno sirve de esa manera, usted nunca va a esperar recibir algo a cambio de. Oigan lo que hizo el Señor Jesucristo en su vida, cómo lo plasmó Él con su ejemplo,
en su conducta, en sus años que él vivió, que estuvo en carne. Leamos ahí en el libro de San Lucas, capítulo 22. Dice en el versículo 24: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Oigan eso. Eso se da cuando uno sirve bajo el régimen de la carne. Por eso es de que hay disputas, hay pleitos, yo soy el que mando aquí, y a mí me encargaron, yo soy el encargado. O sea, esa disputa, o sea, ese pleito que provoca, que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, ¿cómo que dice ahí? ¿Qué les parece, hermanos? Si nosotros servimos bajo el régimen del Espíritu, sirva, aunque no mencionen su nombre, ¿verdad? Cuando alguien sirve bajo el régimen de la carne, puede decir: yo tanto que he hecho y ni siquiera me mencionan. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, en el ágape que funciona como recepción, llegaba el pastor y los ancianos de la iglesia. Llegaban para hacer el traslado de un ágape, el ágape de hermanas o al ágape de varones. Y llegaban como autoridades de la iglesia, se paraban frente al grupo. Y así señalaban, así directamente decían: tal hermano puede pasar al otro ágape. Ya se imaginan ustedes, una honra público, pues. Tal hermana puede pasar al ágape de hermanas. Y así se levantaban en público para ir a los otros ágapes. Nunca se me olvida que había un muchacho. Y un día me dijo, vos me dijo, porque nosotros lustrábamos los zapatos de los hermanos, cuidábamos baños, tiendas, muchas cosas que hacíamos cuando éramos muchachos. Y nunca se me olvida, este muchacho me dijo un día, me dijo: nosotros ya llevamos muchos meses de estar lustrando zapatos, ¿y por qué no nos pasan al otro ágape? Me dijo. Así, o sea, un trabajo tan sencillo, pero tan importante, que de verdad le poníamos interés en lustrarle los zapatos a los hermanos. Y él entró eso en su corazón y me dice: llevamos varios meses de estar lustrando, pero ¿por qué no nos pasan al otro ágape? Yo le decía: vos tenés paciencia. No, yo sí voy a ir a hablar con uno de ellos para que me pasen. No, hombre, paciencia, le decía yo. Cuando uno sirve bajo el régimen de la carne, lo que uno hace, uno espera recibir algo a cambio de. Pero si uno sirve bajo el régimen del Espíritu, usted sirve, entre más sirve, más feliz se vuelve uno, hermanos. De verdad. Entre más se da usted, entre más sirve, Dios llena el corazón, llena la vida de uno. No tanto porque uno está haciendo para ver qué saca uno. No. Servir bajo el régimen del Espíritu, hermanos, eso fue lo que Cristo enseñó. Allá andaban los discípulos con el Señor, dice que estaban a la par de Él. Pero se les metió la idea, como se da en todos en el mundo, cuando uno no conoce a Dios, a ver quién es el más grande aquí. Preguntémosle al maestro, pues. Un día se atrevieron a hacerlo. Pues dice que hubo disputa entre ellos, hubo una discusión entre ellos,
¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el más grande? Viene el Señor y les dice así: mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Saben ustedes que uno de joven como que pareciera que no tuviera uno mucha importancia entre la gente adulta, entre la gente grande? Pareciera que no tomaran en cuenta lo que uno dice. Así pasa a veces. Pero para Dios, un joven entre más sirve tiene mucho valor para Dios. Aunque nadie le ponga interés, aunque no aparezca su nombre, aunque no aparezca ahí jóvenes dentro de la iglesia, hay una cantidad de jóvenes aquí. Yo les motivo: sigan sirviendo a Dios, de verdad. O mejor dicho, sigamos sirviendo a Dios. Y digo a toda la iglesia: sigamos sirviendo a Dios. Y digo a los que no sirven, porque hay hermanos que solo a oír un culto vienen, termina el culto, que Dios le bendiga hermano, que Dios le bendiga hermano, y se desaparecen, y de ahí vuelven a aparecer hasta el otro culto otra vez, exactamente lo mismo. No, hombre, ese es ser uno miembro de un templo, ¿no? Pero el Señor nos lleva a que debemos de servirnos unos a otros por amor, dice. Así enseña la palabra. Así es que los que nos sirven dentro de la iglesia, los que no están ocupados dentro de la iglesia, ¿y qué les impide? Porque eso fue lo que el maestro trató de plasmar. Él trató de transmitir con su ejemplo. Entonces dice aquí: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pregunta el Señor. Pues en el mundo el mayor es el que se sienta, el que tiene plata, el que ocupa un puesto alto, el que tiene un título, porque puede decir: hágame esto, mueva aquello, córrese para allá, jale eso para allá. O sea, puede transmitir órdenes. Ese es el mayor en el mundo. Pero oigan, dentro del reino de Dios dice: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, el autor de la vida, hermanos. Aquel que dejó todo, aquel que dejó su gloria, aquel que dejó todo lo que tenía, su reino, aquel que dejó todo. Dice que se anonadó, vino, habitó entre nosotros. Dice que empezó a servir a los demás. Dice aquí: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué el Señor agrega esto aquí? Porque el servir significa algunas veces cosas difíciles. Sí. Significa que usted se tenga que negarse muchas veces a sus gustos. Ese es servir. Significa en que usted tenga que desgastarse físicamente para el bienestar de otro. Pero eso sí no es fácil. Cuando alguien sirve bajo el régimen del Espíritu, sí logra comprender muy bien esto. Pero si alguien sirve bajo el régimen de la carne, entonces ve primero sus intereses. ¿Pero cuánto me van a pagar por hacer eso? ¿Pero qué me van a dar? ¿Pero qué va a aparecer mi nombre ahí dentro de la plaqueta? Pero, o sea, primero piensa qué va a lograr. Pero cuando alguien sirve bajo el régimen del Espíritu, miren, hermanos, sirve sin buscar nada a cambio de. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo trató de enseñar. Leamos otro pasaje. Pero tal vez antes de buscar otro pasaje, en el versículo 30, ¿cómo dice el Señor? 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en un tiempo, hay que servir.
Va a llegar el tiempo en que el Señor va a honrar, eso sí, porque va a llegar. Dice que el Señor va a llamar a todos los que sirvieron bajo el régimen del Espíritu. Dice que los va a llamar y los va a sentar en la mesa. Ahí sí va el Señor, va a venir y va a poner a todos los malos a que puedan servir a los que sirvieron ahora. Leamos en el libro de San Juan capítulo 13. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo había ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, oigan eso, oigan lo que dice, le había dado todas las cosas en las manos, todas, poder, dominio, autoridad, todo. Ya se imaginan ustedes, si el corazón de una persona cambia fácilmente, de verdad yo he visto que como a veces un vehículo cambia el corazón a veces de una persona. Sí. Como a veces un título cambia el corazón de una persona a veces. Como a veces las riquezas o los bienes materiales cambia el corazón de una persona. Así pasa. Extraño eso, ¿verdad? Pero dice que el Señor Jesús ya tenía todas las cosas en sus manos. Cuando Él ya tenía todo, ya el Padre le había asignado, le había otorgado todo. Y oigan lo que hace, hermanos, es que esto es lo que impacta. Y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. El trabajo de lavarle los pies a otra persona en el tiempo antiguo era el trabajo precisamente de los siervos. Y siervos son esclavos. Ahora con tantos derechos que ahora existe, eso no, o sea, estamos en un contexto totalmente diferente. Pero en el tiempo antiguo literalmente habían mercados de siervos. Quería comprar a alguien un siervo, así literalmente una persona iba al mercado, donde había gente, humanos, hacía la venta. Prisioneros, regularmente los prisioneros los agarraban en las guerras o los agarraban por alguna razón y los llevaban hacia los mercados. Y alguien importante llegaba al mercado y escogía y compraba. Y el trabajo de ellos era precisamente lavarle los pies a las personas importantes, invitados que llegaban en aquella casa. Y viene el Señor Jesús, dice que en la hora de la cena, dice que estaban en la mesa, estaban en un momento tan importante, donde cuando uno come con su familia, uno quiere que, por ejemplo, los que tienen hijos, si los niños se ponen a jugar en ese momento, uno les dice, deja de estar molestando porque este es un momento tan importante. Entonces los aquieta uno, ¿verdad? Si hay invitados, o sea, es un momento tan especial.
Imagínense lo que les tocó que vivir el Señor con sus discípulos, un momento tan importante, una cena. Pero viene el Señor y hace algo. Dice que se levanta, agarra una toalla, agarra un lebrillo y va, se acerca al primero. Ya se imaginan ustedes qué impresionante haber sido eso. El maestro. Y para poder lavarle los pies a alguien, pues definitivamente había que arrodillarse, ¿no? Había que tirarse en el suelo. Para poder agarrarle los pies había que acurrucarse, como decimos, ¿no? Y agarró los pies del primero, se lo puso a lavar y agarró la toalla. Pedro entendió lo que estaba pasando. Él dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jamás, le dijo, porque se dio cuenta quién estaba ahí. Ah, sí, sí había visto quién era. Él mismo había dado testimonio quién estaba ahí. El Hijo del Dios viviente, dijo un día. ¿Se dio cuenta quién estaba ahí? No, Señor. Yo prefiero no. Viene el Señor y le dice: Pedro, deja. Si no permites que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Qué significa tener parte con el Señor? Pues que ustedes y yo tengamos el mismo espíritu de Cristo, hermanos. No solo se trata de decir yo soy hijo de Dios. Decirlo es fácil. Yo soy un gran siervo de Dios. Decirlo es fácil. Pero que se vea, que se plasme en su espíritu, en sus hechos, pues. Si eso se logra plasmar en sus hechos, usted tiene parte con el Señor, seguro. Ahí más adelantito dice: en el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, dice el Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No significa que pongamos ahí en la entrada ahí para que cada quien pase lavándose los pies, no. La figura que está utilizando el Señor en su mensaje, en su enseñanza, en lo que Él estaba transmitiendo a sus discípulos en ese momento, es que debemos de servirnos unos a otros. Eso es. Qué agradable el otro día que vine un día sábado aquí en la iglesia. Había un hermano que había traído a su esposa, había traído a sus dos hijos pequeños ahí. Los niños ahí medio agarraban la escoba limpiando las alfombras ahí de los baños. Ahí limpiando los inodoros, los lavamanos. Y yo, qué agradable ver eso. Qué agradable. A veces hay hermanos que tratan de transmitir eso a sus hijos, a su familia. Agarrar una toalla, limpiar las sillas donde se sientan los hermanos. Eso es qué agradable el otro día. Nos sentamos ahí con un grupo de hermanas, con unos niños, ahí donde ustedes están. Fuimos a comprar ahí unos licuados ahí en el mercado, un día miércoles. Que miraba a los niños limpiando, unas señoritas ahí limpiando las sillas. Ahí donde se viene a sentar uno. Digo, qué agradable ver eso. Vean ustedes los días lunes, hermanos limpiando las puertas, que no sé qué. Ese es servir. Usted me podrá decir: hermano, yo no puedo el día lunes. Era que como me queda lejos, yo vengo de lejos. Pues para el servir no hay limitaciones. De verdad. El que ama servir, busca cómo sirve, hermanos. De verdad. No puede decir, es que viera, hermano, que yo sí no puedo. Viera que no me dan permiso. Viera que no sé qué. El que no le gusta servir, el que quiere servir bajo el régimen de la carne, va a poner un montón de pretextos. Que viendo a ver qué consigue. En una oportunidad, aquí dentro de la iglesia,
Había una persona que dijo: yo he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho aquí y aquí. Y empezó a enumerar todo lo que él había hecho. Y de verdad sí había hecho un montón de cosas. Yo reconozco que sí había hecho un montón de cosas. Pero su gran problema fue que empezó a reclamar todo lo que había hecho. O sea, reveló con su espíritu que estaba sirviendo bajo el régimen de la carne. Porque llegó el momento, tarde o temprano, pasaron los años, tuvo que pedir su reconocimiento, tuvo que pedir su diploma, ¿sí? Tuvo que pedir que se le haga alguna reverencia. No, el que premia es Dios, seguro. De verdad, el que premia es Dios. Así se los digo con toda libertad, hermano. Nosotros no estamos autorizados para premiar a nadie. De verdad. Lo más que puedo decir es: hermano, gracias por lo que hizo y sigamos sirviendo. Lo más que puedo decir. Pero no estamos ahí autorizados para agarrarlo un día y vamos a traerlo, vamos a poner aquí y vamos a decir: miren, queremos decir ante toda la iglesia que este hermano ha hecho esto, ha hecho lo otro y todo eso, y para que ustedes vengan y le peguen ahí un buen aplauso. No estamos autorizados para hacer eso. Sirvamos y sigamos sirviendo bajo el régimen del Espíritu. Eso sí, hay que seguirlo haciendo. Se sirva. ¿Qué es lo que le gusta? Algunas veces los hermanos se acercan con uno y dicen: hermano, yo quiero servir en la iglesia. Muy bien, mi primera pregunta es esto. Les digo: ¿en qué quieres servir dentro de la iglesia? En la iglesia hay tantas formas y tantas maneras de servir a los demás. ¿En qué quieres servir? ¿Ya pensó en qué servir, hermano? No, aquí vengo solo para ver en qué me pone. Entonces mi respuesta ha sido esto: mejor piense en qué pueda servir. Ya cuando lo haya pensado bien, ya cuando haya analizado en qué puede servir, entonces venga y platiquemos, le digo. Porque si no, ¿qué va a pasar? Si usted me dice: hermano, yo quiero servir dentro de la iglesia, póngame en algo. Seguramente yo lo puedo poner en algo, le puedo decir: va, entonces sirva en tal lugar. ¿Qué va a pasar? Lo que ha pasado con algunos: a veces dejan tirados sus privilegios. Sí. A veces se les olvida sus privilegios. Se les olvida. Y ahí los tienen que estar regañando. Ahí les tienen que estar llamándole la atención. No, mejor sirvamos bajo el régimen del Espíritu, donde usted se sienta bien. Si usted me dice: hermano, yo me siento bien sirviendo en tal punto, en tal lugar dentro de la iglesia, porque me he dado cuenta que ahí hay una necesidad, quiero servir ahí. Sirva, hermano. Hable, ahí está el diaconado, hay 30 diáconos disponibles para atender las necesidades de la iglesia. Para decir: bien, hermano, lo vamos a ubicar en tal lugar. Pero eso sí, sirva bajo el régimen del Espíritu, porque eso es lo que a Dios le agrada. Otro pasaje muy importante en el libro de San Mateo, capítulo 20. San Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él les dijo: ¿qué queréis? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Oigan lo que estaba pasando aquí. Lo voy a tratar de resumir. Andar con alguien importante es como que provoca en uno un lugar, ¿no? Esa es la verdad. Y uno es tendiente a eso. La verdad, uno es tendiente a eso.
O le gusta a uno andar cerca de alguien que es importante, como quien dice, pues también soy importante, por andar a la par de alguien importante. Eso fue lo que les pasó aquí cabalmente a los discípulos. Dice que uno quería la derecha y el otro quería la izquierda. Nunca se me olvida a mí me pasó algo hace muchos años y me empeciné por algo. Tenía tal vez como unos 14 años tal vez. Dije, voy a luchar por tener una buena amistad con los diáconos dentro de la iglesia. Voy a tener una buena amistad, pues empecé a lograr tener amistad con los diáconos en aquel entonces que funcionábamos en la zona 1. Dije, ahora me toca luchar por tener una buena amistad con los ancianos de la iglesia. Y nunca se me olvida, miren hermanos, lo que yo recibí en su momento. Y lo cuento porque tal vez a alguien le puede servir lo que algunas veces como aprende uno en la vida. Nunca se me olvida que vino uno de los ancianos y me dijo, solo terminas el culto y aquí estás parado frente a nosotros. ¿Cómo me gustaría que solo termine el culto y empezar a servir a los demás? Aquello no cayó tan bien. Porque buscar un lugar cerca de alguien importante es calidad, o sea, por eso que a la gente les gusta tomar una foto con el presidente, con el alcalde, con el diputado, porque son personas que sobresalen. Igual pasó con los discípulos. El Señor Jesús dice que daba órdenes, enmudece, decía a los vientos, a las olas del mar, y miren, eso se tranquilizaba. El Señor venía y hacía muchos milagros. ¿Quién no quería andar con Él? ¿Quién no quería? Pues esos dos lugares fueron peleados por los mismos discípulos, la derecha y la izquierda. Y oigan lo que dice el Señor Jesús al respecto de esto. Dice aquí, versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Oigan eso, provocó dentro de ellos ahí una contienda, una disensión entre ellos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, ¿verdad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice ahí? Alguien que le gusta servir bajo el régimen del Espíritu, pues va a encajar con esto. Pero el que no cabe, no cuadra. Aquí los números no cuadra porque regularmente uno le gusta buscar un lugar importante. Uno le gusta que lo respeten, que no sé qué. Pero en el Señor dice que alguien que quiere hacerse grande será el servidor, será el que más trabaja. Dice aquí, mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será, ¿qué dice? Vuestro siervo. Ya. El que quiere hacerse el grande, el que quiere hacerse el primero, será vuestro siervo. O sea, quiere usted ser importante, pues sirva, ayude. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? El apóstol Pablo lo dice en el libro de Filipenses, el misterio de la piedad. Le impactó tanto como me impacta a mí el Espíritu de Cristo al apóstol Pablo. Hermanos, hay que servir bajo el régimen del Espíritu, porque si uno sirve bajo el régimen de la carne, va a buscar uno intereses. Pero el que sirve bajo el régimen del Espíritu, le va a pasar lo que dice aquí en el libro de Hebreos.
capítulo 6. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Oigan la forma en que uno, o sea, ¿de qué manera puede usted mostrar el amor que usted tiene a Dios? El amor que yo le puedo tener a Dios. ¿De qué manera se puede? Dice que se puede mostrarlo a través de las obras. Y obras son acciones, ¿no? Obras son acciones, son los hechos, pues. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, dice. O sea, usted me puede decir, yo amo a Dios, hermano. Mire, yo amo mucho a Dios. Está bien, estoy de acuerdo, por ese camino vamos todos, que debemos de amar a Dios, pero lo debemos de plasmarlo, no solo con palabras, sino que con hechos. Y dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, ¿quiénes dice? ¿Y los santos quiénes son? La iglesia, ¿verdad? Habiendo servido a los santos, ¿y qué dice ahí? Y sirviéndoles aún, como quien dice, cuando alguien sirve bajo el régimen del Espíritu, sigue sirviendo, sigue sirviendo. Mira en qué está ocupado, mira en qué es de beneficio para los demás. Entonces dice aquí, y sirviéndoles aún, dice. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. O sea, la forma en que usted y yo mostramos nuestro amor a Dios es sirviendo a los demás. Eso es todo. Sirviendo a los demás. Y si por alguna razón, porque alguna vez el que más sirve, a veces lo menosprecian, a veces lo critican, a veces lo hacen de menos, a veces no se toma en cuenta. Pero alguien sirve bajo el régimen del Espíritu, sirve sin buscar nada a cambio. No se desmotiva por nada. ¿Por qué razón? Porque sabe a quién sirve. Sirve a Dios. Está sirviendo bajo el régimen del Espíritu. Pero cuando alguien sirve bajo el régimen de la carne, tarde o temprano va a reclamar, tarde o temprano va a exigir, tarde o temprano va a demandar ahí su reconocimiento. Pero el que sirve bajo el régimen del Espíritu, sirve hasta el final. Hasta el final quiere decir hasta el último día de su existencia sobre este mundo.